Pues como está, muy buenas tardes con todos. Espero hayan tenido una excelente semana. Entonces, el día de hoy vamos a resolver los ejercicios que quedaron planteados para esta semana, que es justamente voy a explicar algunas cositas que quedaron desde la anterior semana. Yodo, estas moléculas se encuentran en la naturaleza de manera diatómica. Todas estas moléculas diatómicas siempre van a ser de tipo apolar. Eso no se les puede olvidar. Siempre son apolares. Siempre. Eso cuanto relacionado a estas propiedades y por eso mismo vale destacar lo que les había puesto en la parte de aquí abajo, que la solubilidad es lo semejante disuelve a lo semejante. Es decir, si a mí me sale algo polar, se debe disolver en un solvente polar. Pero si a mí me sale que es no polar, de manera obligatoria tiene que disolverse en un solvente no polar. Entonces, si por ejemplo a mí me ponen, me invento en este momento, me ponen yodo 2 y me dicen en qué solvente es. Yo sé que en este momento yodo 2 es una molécula de tipo covalente y de paso es una covalente de tipo no polar, por el mismo hecho de que se presenta de manera diatómica. Entonces sería ilógico decir que esto se disuelve en agua. No puedo decir esto. Lo semejante disuelve a lo semejante. Por eso es que aquí les he puesto justamente o les he subrayado en color rojo para que esto no se les olvide. La mayoría suelen ser disueltos en solventes no polares, pero también ya vamos a ver más adelante que hay también comportamientos polares. Por lo tanto, si me sale una molécula polar, no puedo decir que se disuelve en un solvente no polar, sería ilógico. Y viceversa, si me sale, por ejemplo, una molécula de tipo no polar y decir que se disuelve en un solvente polar, estoy totalmente erróneo y eso es equivocado. Recuerden esa regla de oro, siempre lo semejante disuelve a lo semejante, ¿sí? Entonces, no se les vaya a olvidar esto, ¿sí? Adicionalmente, lo único nuevo de este tema, como les había comentado, era justamente estas propiedades. Estas propiedades, chicos, deben estar aprendidas de memoria, ¿sí? De memoria. Y adicionalmente tenemos que recordar algunas cosas. ¿Qué cosas adicionales nosotros tenemos que recordar? Lo que era la ubicación de la tabla periódica. ¿Y cómo ubicaba yo la tabla periódica? De diferentes maneras. Podía ubicarla, por ejemplo, por configuración electrónica, por alguna propiedad X que a mí me dé de la tabla periódica moderna. Por ejemplo, me puede decir, el elemento X es el segundo elemento más electronegativo de la tabla periódica. Bacán, entonces yo ya sé quién es X, porque ya me está dando las características de X. Entonces, si me dicen es el segundo elemento más electronegativo de la tabla, entonces yo ya sé que se refiere a quién, al oxígeno. Y ya ubiqué al elemento X, ya sé en qué parte de la tabla periódica se ubica. Entonces, ¿qué más tenemos que recordar dentro de estas propiedades? Primero, configuración electrónica. Tienen que acordarse porque puede salir un ejercicio en el que me dé, por ejemplo, la configuración electrónica de un elemento y me piden ubicar ese elemento porque debemos de manera obligatoria ubicar el elemento para poder resolver los ejercicios.
Porque ahora la única incógnita va a ser, por ejemplo, me dice se tiene el elemento X, se tiene el elemento M, se tiene el elemento Y. Y entre las preguntas de las opciones de respuesta me puede decir, ¿qué pasa si tengo XY? ¿Qué tipo de compuesto estaré formando? No sé. ¿Qué tengo que hacer? Ubicar el elemento. Ubicar quién es X, ubicar quién es Y. Y una vez que he ubicado quién es X, quién es Y, puedo definir qué tipo de compuesto estoy formando. Covalente, iónico, dependiendo de quién es X, quién es Y. Me pueden decir quién es X2, me pueden decir quién es Y2, me pueden decir, por ejemplo, XM qué formará, qué tipo de compuesto es. Entonces yo tengo que de manera obligatoria saber quién es X y quién es M para poder definir las propiedades. Y el resto, como les digo, es solamente saber propiedades ¿qué digo propiedades? Saber las propiedades de los tipos de compuestos. Nada más. Porque, por ejemplo, supongamos que ya saco XY. Muy bien, digamos, X me salió sodio y Y me salió, me invento, cloro. Entonces, ¿qué compuesto estoy formando? Estoy conformando un compuesto de tipo iónico. Como ya sé que es un compuesto de tipo iónico, entonces yo ya sé las propiedades de este compuesto. Me puede decir, ¿será que esa temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso? ¿Verdadero o falso? Entonces me acuerdo y digo, eso es falso. ¿Por qué? Porque un compuesto iónico, todos son sólidos a temperatura ambiente. ¿Será que se disuelve en agua? ¿Qué me acuerdo? Sí, sí se puede disolver en agua porque es una de las propiedades de los compuestos iónicos. Entonces, eso es lo único nuevo que ustedes van a aprender dentro de este tema. Son estas propiedades, no tienen que aprender nada más. Lo difícil aquí es nuevamente recordar lo que ustedes ya aprendieron. Entonces, nuevamente les repito, ¿qué necesitamos recordar? Números cuánticos, primerito, números cuánticos, configuraciones electrónicas, propiedades de la tabla periódica, es decir, por ejemplo, cuál es el más electronegativo, dónde, por ejemplo, las periodicidades de la tabla periódica, eso también debemos aprender. Y como último paso, y el más importante, creería yo, ubicar el elemento en la tabla periódica. ¿Cómo ubico mi elemento en la tabla periódica? De dos maneras. Primero, por configuraciones electrónicas terminales. Una vez que tengo la configuración electrónica terminal, entonces yo ya sé dónde se ubica mi tabla. Entonces, dentro de la tabla, ¿yo qué debo saber para ubicar el elemento? Familia. Tengo que saber las familias tipo A principalmente. Tengo que saber periodos. Por ejemplo, saber ubicar el elemento. Acordarme que la familia 1A y solo la familia 8A son las únicas dos familias que empiezan desde el periodo 1. El resto de las familias tipo A, ojo, tipo A, empiezan desde el segundo periodo. Entonces, si no ubico bien al elemento, voy a tener problemas. ¿Qué más tengo que acordarme? Tengo que acordarme si el elemento que estoy ubicando es un metal o es un no metal. Y para fines dentro de estos ejercicios, vamos a considerar a los metaloides como si fueran no metales. Para los que han tenido clases conmigo más atrás, se acordarán que sí les dije y les mencioné varias veces que ustedes tienen que, mejor dicho, vamos a considerar a los metaloides como si fueran no metales. Punto, no nos vamos a hacer problemas. Porque a veces ustedes se me hacen como que problemas, se me confunden porque dicen metaloide. ¿Qué era un metaloide? Tiene una parte metálica y tiene una parte no metálica. Pero para dentro de estos fines de ejercicios se consideran a los metaloides como no metales. ¿Por qué se los va a considerar como no metales? Porque ya están próximos a tener una característica no metálica, más que metálica. Por eso a los metaloides los consideramos como no metales. Entonces, adicionalmente a ello, ¿qué tengo que saberme? Tengo que saberme un poquito la tabla periódica. Por ejemplo, si a mí me ponen el aluminio, ¿qué es el aluminio? Se encuentra en la familia 3A, está detrás del boro, o sea, debajo del boro, pero no es que el aluminio es un metaloide. Ojo, cuidado, es un metal. Y ya luego más adelante vamos a ver excepciones de Lewis. Y dentro de esas excepciones de Lewis, nosotros vamos a considerar justamente a estos metales que tienen un comportamiento metálico. ¿Qué digo? No metálico. Entonces ya no va a tener la tendencia a formar compuesto iónico. Por eso se llama excepción de Lewis. Por eso lo veremos un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado, sí, con estas propiedades, hay que tenerlas memorizadas y sobre todo, vuelvo y repito, hay que tener cuidado con estas propiedades de los compuestos, de la solubilidad de los compuestos de tipo covalente, ¿sí?
Entonces, esto es lo único nuevo que en teoría considero yo que ustedes deben aprender, porque ubicar un elemento, sacar una configuración electrónica, sacar un número, por ejemplo, ubicar el elemento en la tabla periódica a partir de los números cuánticos, eso ustedes ya lo vieron, ya lo practicaron, ya han dado pruebas. Entonces, considero que eso no va a ser tanta la dificultad dentro de este tema, sino que la dificultad ahora radica justamente en que ustedes deben saber las propiedades, aprenderse estas propiedades y estamos del otro lado. ¿Sí? Eh, con esto entonces comencemos resolviendo los ejercicios planteados de este tema. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de los ejercicios de tipos de enlace. ¿Ya? Entonces, estos ejercicios, ¿en qué radica? Solo radica en aprenderse las propiedades y nada más. Entonces, comencemos, ¿ya? Dice, miren, fíjense ustedes, dice el compuesto formado por un metal del grupo 1A y un no metal del grupo 6A es. Entonces, como les digo, no hay que hacernos tantos problemas en estos ejercicios. Por eso hablábamos de manera general, si me da, y esto no es, digámosle, regla de oro, ¿no? Si a mí me da un metal más un no metal, directamente vamos a decir que es un compuesto iónico. Punto, se acabó, no nos hacemos problema. Pero, aquí viene el pero, más adelante vamos a tener más cuidado con algunos elementos que ya no siguen esta tendencia, porque hay unos ciertos elementos que me dan un metal y me dan un no metal, pero forman una excepción de Lewis. Ojo, eso quiero que desde ahorita quede claro, chicos. Más adelante vamos a ver eso, que justamente, por ejemplo, aluminio cloro 3, por ejemplo. Uno diría, ah, tengo aluminio con un no metal. Chévere, entonces, ¿qué es esto? Iónico. Mentira, es una excepción de Lewis. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas excepciones dentro de estos temas más adelante. Pero por lo pronto, siempre que ustedes vean metal más no metal, iónico. Y siempre que ustedes vean un no metal más otro no metal, entonces eso sería un compuesto de tipo covalente, nada más. ¿Ya? Entonces, comencemos. Dice, un compuesto formado por un metal del grupo 1A y un no metal del grupo 6A es... Listo, entonces, ¿qué me está dando? Me dice, ya tiene usted un metal. Listo, tenemos un metal más un no metal. Entonces, de manera directa, yo digo que esto es un compuesto de tipo iónico. Y listo, se acabó. Entonces, ¿qué debo saber ahorita? Solamente debo saber las propiedades que tienen los compuestos iónicos. Entonces me dice, un líquido a temperatura ambiente, ¿verdadero o falso? Yo sé que esto es falso, porque ¿qué me dicen las propiedades? Que todos son sólidos a temperatura ambiente. Entonces, literal A, erróneo. Dice, no es soluble en agua. Falso. ¿Qué me dice una de las propiedades de los iónicos? Que son solubles en solventes polares. Y por eso les dije, apréndanse qué es el agua. ¿Qué vamos a considerar al agua? Como un solvente de tipo polar. Entonces, ¿los compuestos iónicos se disuelven en solventes polares? Sí, sí se pueden disolver en solventes polares. Por lo tanto, el literal B es incorrecto porque sí es soluble. Dice, disuelto o fundido conduce la corriente eléctrica. Esta es la opción correcta. ¿Por qué es la opción correcta, chicos? Porque esto es una de las propiedades de los compuestos iónicos. Se acabó. Miren, eso es todo. Eso es todo lo nuevo que deben aprender. Y listo, ya llegamos a la respuesta correcta. Veamos qué pasa con los otros. Dice, su punto de fusión es menor que 400 grados centígrados. Falso. Esto también es falso. ¿Por qué? Y esto quiero que también desde ahorita vayan aprendiendo y no se les olvide nunca. El compuesto iónico siempre va a ser mayor en puntos de fusión y ebullición que los covalentes. Esto les va a servir incluso más adelante, chicos. Se van a acordar de mí cuando estén en primer semestre y se van a acordar y van a decir, ah, ¿qué es mayor? Me van a poner ahí. Aquí no nos van a poner a ordenar los puntos, pero en primer semestre les van en cambio ahí a pedir a ordenar los puntos. Entonces, ¿cuál es la clave de ordenar los puntos? Primero ver qué tipo de compuesto tengo. Iónico covalente, entonces yo debo acordarme que el iónico
siempre tiene los puntos de fusión y ebullición más altos que el covalente. Punto. No debo acordarme nada más. ¿Y qué tan altos son estos puntos de fusión? Porque qué tan mayor es. Entonces podemos considerar mayores a 700, 800 grados centígrados, ya podemos decir que son temperaturas un poquito altas. Sí, incluso hay compuestos que alcanzan unas temperaturas de fusión y ebullición bastante altas. Una de esas es justamente la cal viva. Miren las propiedades que tiene la cal viva. Entonces les muestro un poco de las propiedades que tiene la cal viva y es justamente esos puntos de fusión y ebullición bastante altos. Entonces un ejemplo de ello, como les digo, es la cal viva. Esta es la cal viva. eh, y miren esos puntos de fusión y ebullición, bastante altos. Miren, puntos de fusión de 2580 grados centígrados y puntos de ebullición igual de 2850 grados centígrados. Entonces, eso no se les puede olvidar. Un compuesto iónico tiene puntos de fusión y ebullición bastante altos. ¿Ya? Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es el literal C. Dice, justifique su respuesta. Correcto. Sí, ¿qué debemos justificar? Primero, que es una propiedad de los compuestos iónicos. Y segundo, ¿qué es lo que le da esa propiedad de conducir la corriente eléctrica? La justificación que ustedes deberían colocar para justificar ese literal es que justamente que cuando se disuelven, se forman iones. Es decir, ¿qué se va a formar? Se va a formar cationes y aniones. Y por lo tanto, forman soluciones electrolíticas. Electrolíticas. ¿Sí? Forman soluciones electrolíticas que les da la propiedad de conducir. Que les da la propiedad de conducir la corriente eléctrica. Punto, se acabó. No tenemos que hacer nada más. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de este primer ejercicio, chicos? Listo, chicos. Vamos entonces con la pregunta número 2. Dice, ¿el enlace iónico se forma entre qué elementos? Entonces, miren, aquí me dan varias propiedades y eso les dije a ustedes justamente que deben aprenderse las propiedades de la tabla periódica, volver a recordar cuáles eran esas propiedades que nosotros teníamos. ¿Cuáles eran las propiedades de la tabla periódica? Teníamos diferentes propiedades, principalmente las que más me interesa que ustedes recuerden cuáles eran. Quiero que recuerden justamente la energía de ionización, perdón, electronegatividad, energías de ionización, que son las principales, y afinidades electrónicas. Acordarse un poquito las tendencias y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Realmente me pueden poner preguntas de este estilo, justamente como en el caso de la pregunta número 2 en la que aquí justamente me dice las propiedades. Miren, me dice baja energía de ionización, me dice bloque P, me dice electronegatividades parecidas, valores bajos de electronegatividad y altos valores de ionización, y me dice justifique su respuesta. Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos aquí? Tenemos que acordarnos justamente cuáles eran las tendencias de la tabla periódica moderna. Entonces, por ejemplo, la electronegatividad y la afinidad de electrón, perdón, la electronegatividad y la energía de ionización, estos dos tenían una misma tendencia. ¿Cuál era la tendencia que siguen estos? Dentro de la tabla periódica moderna, la tendencia era que justamente ¿ya? Disminuían de arriba hacia abajo y aumentaban cuando iba de izquierda a derecha. Esto en cuanto a la electronegatividad y en cuanto a la energía de ionización. Y en cambio para la afinidad electrónica, en cambio era al revés. Aumentaba de arriba hacia abajo y disminuía de izquierda a derecha. Eso en cuanto a la afinidad electrónica. ¿Ya?
Entonces, ¿qué tengo que acordarme, no? Me dice el enlace iónico. ¿Cómo se formaba el enlace iónico? Fácil, metal y no metal, se acabó. Metal más un no metal. Listo, metal más no metal. Entonces me acuerdo y digo, a ver, en la tabla periódica, ¿dónde se encuentran los metales? ¿Dónde están los metales? Los metales se encuentran principalmente en las familias tipo A, 1A y 2A. Entonces quiere decir que están hacia este lado de la tabla periódica. Hacia acá se ubican los metales, hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir de las tendencias de la tabla periódica? Puedo concluir lo siguiente, ¿no? Que los metales, ¿sí? Los metales, ¿qué tendencia tienen? Tienen los valores más bajos de electronegatividad, porque a mí qué me interesa. Acuérdense, ¿cómo era el carácter metálico? ¿Cuál era la tendencia que seguía el carácter metálico? Igual que la afinidad electrónica. Entonces, esta es la tendencia que tenía el carácter metálico. Quiere decir que hacia la parte izquierda y hacia la parte más abajo de mi tabla periódica, yo voy a tener el más metálico de todos. ¿Cuál va a ser? Va a ser el francio. A ver, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Sí, va a ser el francio. El francio es el que tiene mayor carácter metálico de toditos. Ese es el más metálico. Entonces, ¿qué podemos concluir? Miren, que debe tener qué cosa. Miren, hacia acá me ubico yo. Voy a tener qué cosa. Los más bajos valores de electronegatividad, primeramente. Segundo, ¿qué más voy a tener? Voy a tener los más bajos valores de energías de ionización. Pero, ¿qué voy a tener? Voy a tener los más altos valores de afinidad electrónica. Punto, no tengo que acordarme nada. Y por lo tanto, ¿qué podemos concluir de los metales? ¿Qué digo? De los no metales. ¿Qué se van a encontrar hacia el lado derecho de la tabla periódica? Por lo tanto, ¿qué podemos decir del no metal? El no metal, en cambio, va a tener altos valores de electronegatividad, va a tener altos valores de energías de ionización y va a tener bajos valores de afinidad electrónica. Eso podemos concluir entonces de estas propiedades de la tabla periódica moderna. Eh, entonces, prácticamente esas son las propiedades que debemos acordarnos o que podemos concluir de estos. Entonces me dice el enlace iónico. Entonces, ¿qué debe estar formado? Por un metal y un no metal. Entonces me dice de baja energía de ionización. Entonces acordémonos, metal más no metal quiere decir que yo necesito, hablando de energías de ionización, quiere decir que debo tener bajos valores de energía de ionización, pero a la vez también debo tener altos valores de energía de ionización en cuanto a qué, en cuanto al no metal. Aquí en cambio me está diciendo de baja energía de ionización, o sea, yo hago referencia que a los dos les está diciendo de baja energía. No, no es así. El uno debe ser de baja y el otro debe ser de alta. ¿Sí? ¿Y cuál predomina? Predomina la alta. Entonces, en este caso, literal A es incorrecto. Vamos a ver, dice del bloque P. ¿Cómo estaba conformada la tabla periódica moderna? Bloque S. Aquí en los metales de transición va a estar el grupo D. Y finalmente todo este otro grupo es el grupo P. Entonces me dice que yo, ¿qué necesito? Necesito principalmente de las familias tipo S, D y P. No necesariamente debe estar formado de bloque P. Por lo tanto, literal B es incorrecto. Dice con electronegatividades parecidas. Y aquí debemos aplicar en cambio las otras propiedades que hemos visto. ¿Cuál era esa otra propiedad? Era justamente el delta de electronegatividad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esa propiedad que tenía del delta de electronegatividad? ¿Qué decíamos? Si era un valor alto de 1,7 decía que era iónico, si es menor a 1,7 es covalente de tipo polar y si es igual a 0 es eh, de tipo covalente apolar. Entonces aquí me dice valores bajos de con electronegatividades parecidas. Entonces si tienen valores parecidos, ¿a quién se va a acercar? Se va a acercar al cero,
¿Por qué? Supongamos que tengo 1,7 menos, me invento, 1,4. ¿Qué me va a dar esto? 0,2. No, perdón, 0, sí, 0,3. Entonces aquí me estoy acercando, me acerco al cero. Entonces jamás puede ser de electronegatividades parecidas. Entonces el literal número C es incorrecto. Veamos el D, dice valores bajos de electronegatividad. Entonces dice sí, efectivamente tengo el metal. Aquí a esta parte me dice valores bajos de electronegatividad. Aquí me está haciendo referencia, me está haciendo referencia al metal. Y altos valores de energía de ionización. ¿Se cumple? Sí. ¿Por qué? Porque el no metal debe tener justamente esa característica. Y altos valores de energía de ionización. Correcto. Aquí me está haciendo referencia, me hace referencia al no metal. Por lo tanto, metal más no metal me forma el enlace iónico, que era lo que me estaba preguntando el literal número 2. Por lo tanto, ¿cuál ha sido la respuesta correcta? Ha sido el literal número D. Punto, se acabó. No hay que hacer nada más. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? Dudas, preguntas. Dime, Ander. Eso, una pregunta. En el literal C no es porque como se acerca al cero pierde lo que es las propiedades del enlace iónico, ¿cierto? Exacto, exacto. Eh, Eso es, o por qué se debe, ¿no? Ya vamos a ver más adelante esto de la polaridad de la molécula, ¿no? ¿Qué es una polaridad de la molécula? Va relacionado justamente con esto de la electronegatividad. Y acordémonos un poquito de qué es la electronegatividad, cuál es la propiedad de la electronegatividad. ¿Qué me dice la electronegatividad? Entonces la electronegatividad me dice que es la capacidad de un elemento de atraer los electrones hacia sí. Eso quiere decir la electronegatividad. Por eso es que el flúor, al ser un elemento muy electronegativo, ¿sí? Él atrapa los electrones con facilidad. Por eso es que el ácido fluorhídrico es un elemento muy polar, demasiado polar. Porque, y recordemos, ¿no? Que esto de los electrones no es que están quietos, siempre se están moviendo. Entonces ahí es donde se forma esto de las nubes y todo esto, y ahí es donde se forman los polos, que se le dice. Polo positivo, un polo negativo. Polo negativo quiere decir que hay una alta densidad de electrones, polo positivo, una baja densidad de electrones. Eso lo veremos un poco más adelante, pero sí, efectivamente, les habíamos dado esto de la predicción. Por eso les digo, esto es una predicción del enlace. Y aquí, por ejemplo, pusimos un ejemplo. No quiere decir que, por ejemplo, y hablamos, miren, justamente del ácido fluorhídrico, es un elemento bastante polar y de paso es covalente. Pero a mí, al hacer este delta de electronegatividad, me sale 1,8 y yo digo, no, es que como es mayor a 1,7 es iónico. Eso es mentira, eso es falso. Eso es falso. Por eso se llama predicción del tipo de enlace, porque predice. ¿Cuándo predigo un enlace? Cuando no conozco. ¿Qué no conozco? Datos. Por ejemplo, aquí les puse el caso de XY y me dan los valores de electronegatividad. Perfecto. Yo les pregunto, ¿quién es X? ¿Quién es Y? No sé. No sé, entonces ahí predigo el tipo de enlace. Pero si ya conozco cómo está formada mi molécula, ya no puedo usar esta predicción del tipo de enlace porque yo ya sé las propiedades que está formando. Y aquí justamente les di estos valores de delta de electronegatividad. Y se cumple, ¿no? Se cumple que cuando es cero, y esto lo veremos un poquito más adelante, es un tipo no polar, cuando es menor a 1,7 es covalente polar y cuando es mayor a 1,7 es iónico. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Concluimos que si los valores de delta de electronegatividad o los valores que toman los elementos son parecidos, entonces jamás voy a formar un compuesto de tipo iónico porque se me van a acercar a qué? Al cero. Por lo tanto, concluyo que es un enlace covalente. ¿Sí? No sé si con eso quedó respondida la duda. Sí, quedó respondido ahí. No tiene más duda. Ya. ¿Alguien? Ya, chévere. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta?
Listo, chicos. Entonces vamos al ejercicio número 3. Dice, miren, y justamente lo que les digo, lo difícil aquí es ver quién era C, son los elementos desconocidos. Entonces, miren, dice, el elemento C tiene un estado de oxidación de -1. Ya me está dando propiedades de quién es C. Entonces, por ejemplo, veamos, Jennifer, ¿usted qué me diría que es C? Ya con el dato que me está dando, usted ya debe saber qué es. ¿Metal o no metal? Es Solo con un el no dato. metal, es del carbono. Segura el carbono, verá que dice estado de oxidación -1. El elemento C, C es el elemento desconocido, ¿no? Ojo, no confundirse con el carbono, no me está diciendo carbono. Me dice el elemento C, es como yo en vez de darte C. Ay, sí, perdón, es el no metal igual. ¿Por qué es no metal? ¿A qué familia pertenece? Mire, me dice estado de oxidación -1. ¿Qué elementos tenían el estado de oxidación -1? ¿Qué familia? ¿A qué familia le caracteriza el -1? ¿Cuáles eran? Eran chicos que acaban de estudiar, ¿cómo se llama? Nomenclatura, deberían estar finitos en eso. ¿Quiénes tienen estados de oxidación -1? La familia 7A. Exacto, Justin. Se acabó. No hay que hacer nada más. 7A. Perfecto, muy bien. Muy bien. ¿Y yo qué sé? En la 7A no tengo ningún metal. Todos son no metal. Punto. Entonces ya sé quién es C. Incluso miren, a veces esto, chicos, les puede salvar. Les puede salvar solamente por el simple hecho de definir quién será el elemento desconocido. Me puede servir, o sea, me sirve, lo legal sería determinar quién es realmente C, cuál es el elemento, carbono, hidrógeno, flúor, lo que sea. Pero si ya definí que es una familia 7A, yo ya sé que a la final eso todos son no metales, entonces yo ya sé que C es un no metal. Ahora, ubicar el elemento sí podría salvarme, pero hay que ver también las opciones de respuesta. Eso ya lo veremos cuando hagamos el repaso, porque ahí por ahí hay unas trampitas. Por ejemplo, me dice, no sé, por ejemplo, me sale, por ejemplo, Cl2. Yo sé que a la final esto es un compuesto diatómico y se acuerdan una de las propiedades de los compuestos covalentes. Acuérdense, no todos son sólidos, no todos son líquidos y no todos son gases, sino que hay una mezcolancia. Algunos están en estado sólido, otros en líquido y otros en gas. Y por eso les había dado las propiedades. Por ejemplo, cloro 2, ¿qué es? ¿Gas, líquido o sólido a temperatura ambiente? ¿Qué es? Entonces, a estudiar, chicos, Cl2 está en estado gaseoso, gaseoso. Entonces, miren, aquí les di justamente bueno, aquí no les he puesto, pero Cl2 también es en estado gaseoso. El resto es gas. Lo único que tienen que acordarse es que yodo y bromo, el uno es sólido, el otro líquido. El resto de los compuestos diatómicos son gases. Punto. Nada más. Estas a veces son las trampitas que les ponen. Por ejemplo, les dice I2. ¿Qué será I2 a temperatura ambiente? Sólido, líquido, gas. Y entre las opciones dice, se encuentra en estado gaseoso a temperatura ambiente. ¿Y qué ponen? Gaseoso, cuando no está en estado gaseoso, está en estado líquido. Entonces, a estudiar, bueno, lo único que deben acordarse es esto, yodo 2, sólido, líquido, bromo. Punto. Entonces, a veces puede salvarnos, a veces sí necesito, dependiendo de las opciones de respuesta. Por ejemplo, miren, aquí me habla de DC2. Entonces yo a la final ya sé que este C es un no metal. A la final. Ya sé que es un no metal. ¿Qué me falta encontrar? ¿Qué será D? ¿Metal o no metal? Eso es lo que a mí me interesa saber. Sí, entonces eso es lo que a veces me puede salvar. Sí me puede salvar. Eh, entonces, no es necesario, miren. En este caso, miren, y nos dice pertenece al periodo del criptón. Perfecto, supongamos, en un momento de una prueba, digo, chuta, me olvidé cómo era la familia 7A, no me acuerdo, supongamos, no me acuerdo. Ya, perfecto, no me acordé. Pero ya tengo lo importante, que es un no metal. Solo que ya es lo importante encontrar aquí, un no metal. Entonces, por el momento no definamos qué es C2.
para que vean que a veces salva y a veces también puede no salvar. Entonces, veamos, y dice D es un alcalino térreo. Punto, se acabó. ¿Qué es D? ¿Qué es D? ¿Metal, no metal? ¿Qué es? De la familia 3. Seguro, verá, familia alcalino térreo. Recuérdese, familia 1A, ¿qué era? Los alcalinos. Familia 2A, ¿qué son? Los alcalinos térreos. Listo, ya sé quién es D. ¿Qué es D? ¿Metal, no metal? ¿Qué es? ¿Qué es D? Ya me está diciendo todo. Es ¿Qué sería? un metal. Exacto, punto, se acabó, es un metal. Es un metal. Entonces quiere decir que estoy formando metal más un no metal. ¿Qué es esto? Iónico. Listo, se acabó. Ahí queremos saber propiedades de los iónicos. Gaseosos a temperatura ambiente, falso, son sólidos. Sólido cristalino, perfecto. Esta es la opción de respuesta correcta porque es una de las propiedades de los compuestos iónicos que forman redes cristalinas. Punto. Luego dice, fundido o disuelto no conduce la corriente eléctrica. Esto es falso, porque cuando se disuelven sí conduce la corriente eléctrica. Punto, se acabó. Y ya ven, no definí quién es D, no definí quién es C. Lo único que me interesaba era ver si era metal y el otro no metal. Punto. Ahora, ¿qué es lo correcto y qué es lo que en teoría deberían haber hecho en una prueba? Porque si les penalizan si no encuentran quién es D y quién es C. Entonces lo correcto es sacar C y sacar D, que es cada uno, veamos. Dice C es un estado de oxidación de la familia 7A, punto, listo, ya sé que es 7A. Y pertenece al periodo del criptón. ¿Se acuerdan de las configuraciones electrónicas? Y por eso les dije que es importante que se aprendan la tabla. Entonces me acuerdo y digo criptón, ¿dónde se encuentra? Nivel 4, punto. Entonces me está pidiendo encontrar familia 7A, periodo número 4. Entonces me acuerdo y digo, ¿quiénes conforman la familia 7A? Chévere, entonces digo, a ver, familia 7A. ¿Quiénes conforman familia 7A? Digo, flúor, cloro, bromo, yodo, astato. ¿Desde qué periodo empiezan? Empiezan desde el segundo periodo. 2, 3, 4, 5 y 6. Como me dice la familia del criptón, y por eso les digo la importancia de haberse aprendido lo que les dije cuando estudiamos ya hace tiempo atrás la configuración electrónica. El nivel donde se encuentra el criptón, ¿cuál es? El 4. Por lo tanto, ya definí quién es, en este caso C. ¿Quién es C? El bromo. Listo, miren, encontré quién ha sido el C. C se ha tratado del bromo. Luego me dice que ahora tenemos el elemento D, que es un alcalino térreo. Listo, ya me está diciendo qué cosa, familia 2A. ¿Quiénes conforman la familia 2A? La misma historia. Entonces digo, a ver, familia 2A. Entonces, ¿quiénes conforman familia 2A? Entonces voy en orden. Berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio. A ver, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y el radio. ¿Desde qué periodo empiezan? Me acuerdo y digo, chévere, familia 2A, no es ni 1 ni 8, entonces empiezan desde el 2. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, ¿qué más? Me dice cuyo ion divalente. ¿Qué es ion divalente? Me está diciendo que nosotros tenemos un metal. ¿Cuál es la característica del metal? Que forma cationes. Entonces me está diciendo, en este caso, D más 2, porque me dice divalente, tiene la misma configuración electrónica que el gas noble del tercer periodo. ¿Cuál es el gas noble que conforma el tercer periodo? Entonces digo, a ver,
¿Cuál sería ese gas? Es helio, neón, argón. Entonces me está diciendo argón 18. Argón 18. ¿En dónde se encuentra? Aquí mismo me está diciendo gas noble del tercer periodo. Quiere decir que el elemento neutro va a tener ¿cuántos electrones? ¿Cuántos electrones tiene D? ¿Cuántos electrones debería tener D en estado neutro? Dana, por ejemplo, ¿cuántos electrones debe tener usted en el neutro? ¿Cuántos electrones? Justin, ¿cuántos electrones debe tener D? Ojo, me dice D, 2 más, tiene 18 electrones. Por tanto, ¿cuántos tiene D? Sería 16. Seguro. Verá que es catión. El catión tiene 18. Por lo tanto, ¿cuántos tiene el neutro? Entonces, 20. Exacto, 20 electrones. Porque cuando se convierte en catión es que pierde los 2 electrones. Entonces 20 menos los 2, ahí tiene los 18 electrones. Listo, ya tengo 20 electrones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sacar configuración electrónica. ¿Cuál es la configuración electrónica de esto? Argón 18, necesito llegar a 20, por lo tanto debería ser 4s2. Punto. ¿Qué necesito encontrar? Periodo número 4. Entonces me voy al periodo número 4. ¿De quién se ha tratado el elemento? Calcio. Por lo tanto, D ha sido calcio. Y ya ubiqué D. Entonces, ¿qué me está diciendo? El ejercicio me dice, ¿qué será calcio? Calcio bromo 2. ¿Qué será esto? Un compuesto de tipo iónico. Punto. Se acabó. Ya sé quién es, en este caso C, y ya sé quién es D. Entonces, si ven, ahora solo es ubicar los elementos. Acordarse todo lo que ustedes aprendieron antes y ahora lo vuelven a aplicar. Punto. ¿Dudas, preguntas, chicos, de este ejercicio? ¿Dudas, preguntas, chicos? Vamos con el ejercicio número 4. Dice, el elemento A pertenece al quinto periodo y al grupo 1A. Punto, ya sé que es A. ¿Qué sería A? ¿Metal, no metal? ¿Qué será? Por ejemplo, Michael, ¿qué es A? ¿Metal o no metal? Solo con los datos que me dan. No quiero que me diga qué es A, quién es A. Quiero que me diga qué es A. ¿Metal o no metal? No metal. Seguro. Familia 1A. Sería No metal. Eso, metal. A ver, chicos, vamos recordando un poquito eso, porque creo que se me están olvidando. Aquí está. Y hay una pequeña, digámosle, eh, resumen, ¿sí?, de metales, metaloides y no metales. Entonces hay que acordarnos de esto. Les voy a enviar al grupo para que lo tengan ahí, que no se les olvide que vamos a tener metales y tenemos partes no metálicas, ¿no? Entonces, esto hay que tener claro, ¿no? Metal, tenemos un no metal. Y los metaloides, acuérdense, les vamos a considerar como si fueran no metales. A los metaloides vamos a considerarles como si fueran no metales. No hay que olvidarnos de eso. Entonces, tener claro esto, de esta ubicación, solo hay que tener cuidado con este hidrógeno, que no es metal, es un no metal, punto. Y hay que tener cuidado con estos otros compuestos de acá. Nada más. Eso no hay que olvidarse. Metales, metaloides vamos a tomar como si fueran no metales. Y
los no metales propiamente dichos. Entonces, no se les olvide eso. Entonces dice, el elemento A pertenece al quinto periodo familia 1A. Punto. ¿Qué es A? Ya, como ustedes lo dijeron, metal. Listo, yo sé que es A va a ser un metal. Listo, ¿quién es A? ¿Puede encontrar A? Sí, puede encontrar A. Eh, Encontremos quién es A. Dice, pertenece al quinto periodo. Entonces, ¿qué necesito saber? Y por eso les digo que es importante que recuerden familia. Entonces, familia 1A. ¿Quiénes conforman familia 1A? Entonces tenemos hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y el francio. ¿Desde qué periodo empieza la familia 1A? Por eso les digo, no se les vaya a olvidar. 1A y 8A son las únicas familias que empiezan desde el periodo 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces me dice quinto periodo. ¿Quién ha sido A? A ha sido rubidio. Punto, se acabó. Luego me dice, tenemos el elemento B y tiene una configuración electrónica que termina en 4p5 y por eso les digo que deben acordarse de configuración electrónica. Entonces, acuérdense de la tablita que habíamos visto antes que dije que se aprenda. ¿A qué gas noble le corresponde 4p5? ¿A qué gas noble, chicos? Le corresponde 4p. ¿A quién le corresponde 4p? ¿Quién se acuerda? El argón. Casi, ñaño. Un poco más, acuérdate, argón. Bueno, sí estás bien. Estás bien, Anderson. Pero para escribir la configuración. Pero antes de eso tienes que identificar a quién le corresponde 4p. ¿A quién le corresponde 4p? Sería Krypton. Exacto, exacto, es al Krypton. Muy bien. 4p le corresponde a Krypton. Entonces ahí sí entra lo que dijo Anderson. ¿Cuál es el que está antes del Krypton? Porque yo quiero escribir la configuración que termine en 4p. Por lo tanto, si pongo la configuración del Krypton, pongo así, por ejemplo, Krypton 36, ya me estoy pasando. Ya me estoy pasando. Entonces, no, no. Para escribir ya la configuración electrónica, ahí sí tengo que ver el anterior. El anterior gas noble al Krypton, que ya lo dijo Anderson. ¿Cuál era? Argón 18. Listo. Y ahora sí debo llegar a la configuración del Krypton hasta llegar a dónde? A 4p5. Entonces, ¿cuál es la configuración electrónica del Krypton? Terminal era 4s2, 3d10. ¿Y hasta dónde debo llegar? A 4p5. Listo. Escribí la configuración electrónica. Una vez que ya tengo la configuración electrónica, vamos a ubicar el elemento por configuración electrónica terminal. ¿Qué quiere decir electrónica terminal? Pues su nombre mismo lo dice, configuración electrónica terminal. Listo. Con estos datos yo puedo ubicar ¿qué cosa? Familia, puedo ubicar bloque y puedo ubicar periodo. Vamos, aquí le toca a Emily. Emily, ¿cuál es la familia? La familia 8A. Segura 8A. ¿Será que es 4p5? No es P6, es 4p5. Sería la 7A. Eso sí. Familia 7A. Bloque. ¿Qué bloque es? Bloque P. Exacto. Solo hay que ver esto, miren. Esto de aquí. Literal, en lo que acaba. P, entonces bloque P, punto. El periodo. ¿Cuál es el periodo? Inge, no estaba mostrando la pizarra. Ah, puta, ¿qué pasó?
Ahí sí, chicos. Sí, ahí sí. Ya, chicos, mil disculpas. Ya. Entonces, bloque P y finalmente el periodo. ¿Qué periodo es? 4. Exacto, bloque 4. ¿Cómo se veía el periodo? Y esto por eso les digo que es importante siempre sacar la configuración electrónica. Siempre. ¿Por qué? Porque siempre deben ver el de mayor n en la configuración. Entonces, entre 4, 3 y 4, ¿cuál es el de mayor? 4. ¿Por qué? Porque a veces me pueden poner esto. 3 de 10 y a veces piensan que es este el periodo. Mentira, siempre es el de mayor n. ¿Cuál ha sido el de mayor n? 4, no 3. Entonces, cuidadito sacando el periodo. Entonces, en este caso, sí, efectivamente, periodo 4. Listo, con estos datos, entonces, ¿qué hago a continuación? Tengo que ver cuál es el elemento. Entonces, ¿qué debo acordarme? Familia 7A. ¿Quiénes conforman? Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Javier, ¿desde qué periodo empieza la familia 7A? ¿Desde qué periodo arrancan? Dana, ¿desde qué periodo empieza la familia 7A? Desde el 2. Exacto, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, ¿de quién se ha tratado? Se trata del bromo nuevamente. Punto, se acabó. Entonces quiere decir que nuestro elemento B ha sido ¿quién? Ha sido el bromo. Listo, ya identifiqué A, ya identifiqué B. Pero a continuación, solo tengo que ver propiedades. Dice A y B son dos metales, verdadero o falso. Esto es falso. ¿Por qué? Porque B es un ¿qué? Un no metal. Luego dice A más 1 tiene igual número de electrones que B menos 1. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que sacar el número de electrones. ¿Cómo saco el número de electrones? Súper sencillo. Puedo sacar la configuración electrónica de esto, del rubidio 5, solo con estos datos. Puedo sacar la configuración electrónica. A ver si se acuerdan. Por ejemplo, ¿a quién le toca? Le toca a Matías. Dame la configuración electrónica de rubidio. Quiero que me des la configuración electrónica de rubidio. No recuerdo, Liz. Ya, no se preocupe. Solo lo único que deben acordarse es configuraciones electrónicas terminales. ¿Cuál es la configuración electrónica terminal que caracteriza a la familia 1A? ¿Cuál es? ¿Cuál debería ser? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la configuración electrónica terminal de la familia 1A? ¿Quién se acuerda? El S1. Exacto, Abigail, muy bien, el S1. Entonces ya tengo la configuración electrónica terminal de rubidio 5. ¿Cuál ha sido? Por el periodo ha sido 5S1. Y nuevamente tabla de las configuraciones electrónicas. ¿A qué gas noble le corresponde 5S en su configuración electrónica terminal? ¿A qué gas noble? ¿Quién se acuerda? ¿A qué gas noble le corresponde 5S? Al xenón. Exacto, muy bien, Emily, le corresponde al xenón. ¿Cuál es el gas noble anterior al xenón? El criptón. Krypton. Exacto, muy bien, chicos, es el criptón. Criptón 36. Y copio la configuración A del xenón, copio la configuración electrónica del terminal del xenón hasta llegar a 5S1. Entonces sería criptón 36. ¿Y cuál es la configuración electrónica de xenón? 5S2, 4D10, 5P6. ¿Hasta dónde quiero llegar? Quiero llegar a 5S1. Entonces sería criptón 36, 5S1. Punto. Ya saqué la configuración electrónica de Ruby. Y listo, saqué la configuración electrónica de Rubidio. Ya tenía la configuración electrónica del otro, que es en este caso
Argón 18. 4S2. Tres de 10, US4, P5. Entonces, chicos, ustedes mismos quiero que me respondan el literal B. ¿Es correcto o incorrecto? Solo miren, A más 1 y B menos 1. El uno es catión y el otro es anión. Solo deben contar electrones, chicos. No deben contar nada más. Es incorrecto. ¿Qué dijo Emily? ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. Segura. Cuente electrones. Solo cuénteme los electrones si está usted del otro lado. Cuente. ¿Cuántos electrones tiene? Usted mismo, Emily. ¿Cuántos electrones tiene rubidio 30? Bueno, en este caso el rubidio. ¿Cuántos electrones tienes por la configuración electrónica? En rubidio tiene 37. Exacto. Tienes 37. Ojo, es neutro. Mira, estás en neutro. 37. ¿Cuántos electrones tienes para el otro? 35. Segura. 20, 30, allá. 35. Ahora, estos están en estado neutro. Ahora, este es A y este otro era B. Quiere decir que A más 1. ¿Cuántos electrones tienes en A más 1? Acuérdate, un catión pierde electrones. ¿Cuántos has perdido? De acuerdo a la carga. Quiere decir Tendría que 36. exacto, 36 electrones. Por lo tanto, el otro te dice B menos 1. ¿Cuántos electrones en cambio tienes para B? 36. Exacto, 36. Entonces, mira, 36, 36 me da la misma configuración electrónica. Entonces me dice, ¿tiene igual número de electrones? ¿Qué entonces ha sido el literal B? Correcto. ¿Cuál era otra manera de resolver ese mismo literal? Por configuraciones electrónicas. Por configuraciones electrónicas. Entonces saco la configuración electrónica de A más 1. ¿Cómo me queda la configuración de A más 1? ¿Qué me decía la regla? Siempre pierde el de mayor N y si coinciden los Ns, pierde el más energético. Eso me decía la regla. Entonces en este caso solo tengo 5s1, se va ese electrón, ¿qué me queda? Queda criptón 36. Y en el otro, ¿qué me dice? Gana un electrón. Ese no hay regla. No es que me dice que hay una, bueno, digámosle regla que dice que continúas añadiéndole electrones a la configuración. Entonces, en vez de 4p5, ahora pasa a ser 4p6. 4p6. Y por lo tanto, toda esta configuración electrónica, ¿a qué le corresponde? Al gas noble, le corresponde al gas noble criptón 36. Esa era otra manera de resolver el ejercicio. Yo considero que lo más fácil era simplemente contar electrones. Y listo, miren, llegamos igual a lo mismo. Ambos tienen la configuración electrónica de criptón 36. Entonces, literal B, correcto. Ahora, les dice, B es un semimetal. Y por eso les mandé la foto al WhatsApp para que no se les olvide, metaloides. Entonces, B, ¿qué es B? Familia 7A. ¿Hay algún metaloide en la familia 7A? No, todos son no metales ya. Por lo tanto, literal B, ¿qué es? Correcto. A y B forman un compuesto iónico, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dirían? Es verdadero. Exacto. Muy bien. Metal más un no metal, compuesto iónico. Entonces, el literal D también es correcto. ¿Dudas? Preguntas, chicos, del ejercicio 4.
Ya, chicos. Entonces, miren, vamos al ejercicio número 5. Me habla de las energías reticulares de los compuestos iónicos. ¿Y se acuerdan lo que les había dicho de las energías reticulares? Para ver las propiedades que teníamos que sacar. El valor absoluto. No se vayan a olvidar de eso. Miren. Eso les puse aquí en las notas. Las energías reticulares en valores absolutos. En valor absoluto. Por lo tanto, ¿qué debemos sacarles? En vez de menos, el valor absoluto siempre es positivo. Entonces hagan de cuenta que aquí es más. Acá también es más. Más. Y más. ¿Sí? Más y más. Siempre las energías reticulares en valores absolutos. Entonces me dice, litio BR tiene 787, KCl 699, MgCl2 el de 2527 y el Na2O tendría el de 2570 kilojoule por mol. Listo, ¿qué debemos hacer ahorita? Simplemente aprenderse las propiedades. Entonces, ¿qué me decían las propiedades? Y esas eran las propiedades extras que se acuerdan que les había puesto. ¿Qué nos decían esas propiedades extras? Que a mayor energía reticular, ¿qué sucede? Mayor estabilidad. A mayor energía reticular, mayores puntos de fusión. ¿Y qué más? A mayor energía reticular, ¿qué significaba? Que existía una menor distancia entre los átomos, que estaba relacionado al radio atómico. Les voy a poner menor distancia entre átomos. Es decir, los átomos están pegaditos, juntitos. ¿A qué propiedad hace relación esto? Al radio atómico. Entonces, el punto de fusión de Na2 es menor que el del KCl. Veamos, dice el punto de fusión de Na2. Na2 le corresponde 25.700. Y para KCl le corresponde el segundo, de 699. Entonces, el punto de fusión de este va a ser menor que el del KCl. Falso. ¿Por qué? ¿Cuál tiene mayor energía reticular? Este tiene mayor energía reticular. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Mayor puntos de fusión. Mayores puntos de fusión. Y listo. Se acabó. Si ven, solo es analizar las propiedades. Solo es ver las propiedades. Veamos si me da las propiedades. Para que ustedes mismos comprueben que si se cumple lo que dice la regla. Veamos. No me da las propiedades. Veamos otro ejercicio. Dice MgCl2 es más estable que el litio BR. ¿Qué es lo mismo que debemos ver? La energía reticular representa mayor estabilidad. Entonces, MgCl2 es el tercero, le corresponde 25.000. Y para el otro, el litio, le corresponde 700. Por lo tanto, ¿cuál va a ser más estable? Más estable efectivamente va a ser MgCl2. Entonces, literal B, correcto.
me dice, el Na2 fundirá a menor temperatura que el magnesio Cl2. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque el Na2 tiene mayor energía reticular y por lo tanto va a tener mayor punto de fusión. Luego, el punto de fusión del litio Br es igual que el del KCl. Puedo ver que tienen diferentes energías reticulares, por lo tanto, falso. Hagamos justamente esa comprobación del litio Br, sí, porque no me salen las propiedades del que quería mostrarles, el del sodio. No me sale, veamos si me salen las propiedades de estos dos. Para que ustedes vean que efectivamente sí, mayor energía reticular, mayores puntos de fusión. Por ejemplo, veamos el del KCl. ¿Sí? Este sería KCl. Tengámoslo ahí y pongámosle con el litio Br. Y aquí está para el litio. Entonces, litio Br. Entonces, miren las propiedades en los puntos de fusión, que es lo que a mí me interesa comparar. Y vemos las energías reticulares de cada uno de estos. Por ejemplo, para litio Br era 787. ¿Ah? Y para KCl va a tener 699. Aquí no sigue la tendencia. A ver, espérenme un rato. Ya, chicos, a ver, ¿qué pasó aquí? Realmente quería mostrarles esto de los puntos de fusión. Como pueden ver, parecería que no siguen la tendencia, pero viendo lo que me da el programa, el problema del programa es que me arroja diferentes condiciones. ¿Sí? Recuerden, las propiedades se miden a diferentes condiciones. Entonces el programa aquí me mide a unas condiciones, por ejemplo, para el 1 me mide a una atmósfera y a condición estándar de 25. Y para el litio BR el programa me da en cambio, estas propiedades que me muestra aquí, me da en cambio a condiciones normal de una atmósfera y 0 grados centígrados. Entonces, afecta justamente a las propiedades, ¿sí? No sigue la tendencia justamente que nosotros deberíamos tener aquí, que mayor energía reticular, mayor estabilidad, mayores puntos de fusión, parecería que no sigue, ¿no? Que sigue al revés. Por ejemplo, miren el de MgCl2, que tiene un valor alto, ¿sí? Tiene un valor bastante alto, y parecería que no sigue la tendencia, ¿no? Porque este KCl que tiene menor energía reticular tiene mayor punto de fusión que el otro. Entonces, quiero hacer esa aclaración, no vayan a pensar que les di mal, sí está bien dada la propiedad.
Lo que pasa es que el programa me está dando a diferentes condiciones, ¿sí? Ahorita le acabo de ver. Entonces hay que tener eso claro, ¿sí? Entonces quería mostrarles realmente que sí sigue la tendencia, pero el programa me está arrojando a diferentes condiciones, ¿sí? Entonces no quiero que piensen que les estoy dando mal, sino que el problema es los datos con los que fue medido o los que me está arrojando el programa. El uno me está dando a condición estándar y el otro me está dando a condición normal. Entonces, por eso difieren en las temperaturas de ebullición. Entonces, simplemente quería hacer esa pequeña aclaración. Quería mostrarles que sí sigue la tendencia, pero no me da, ya le pongo al programa que me dé las propiedades a condiciones normales, pero no me quiere soltar el programa, solo me dice que tiene una masa molar y tiene una fase sólida, no me dice el punto de fusión. Quería mostrarles. Déjenme ver si tal vez con MGCL2 me sale. Espérenme un ratito, ya le pongo el programa. No, chicos, mismo no me quiere soltar el programa ni para el magnesio. Creo que el programa está establecido, como les digo, el programa arroja los valores a las condiciones que fue medido. Entonces, no, supongo que el programa no está programado a darme las condiciones que quiero, en este caso a condición normal, sino que está medido a condición estándar y el otro sí está medido a condición normal y no me quiere dar al estándar. Entonces, eso, chicos, no es que les di mal, no vayan a pensar que les di mal, lamentablemente el programa no me arroja los valores que yo quería. Eso, chicos, entonces no le hagan caso a lo que puse ahí, ¿sí? No le hagan caso. Es porque difieren esas propiedades en los puntos. Ya les digo, es de acuerdo a las condiciones a las que fue medido. Entonces, por eso es que difieren. Pero no se les vaya a olvidar eso, la energía reticular se mide siempre en valores absolutos. Y sí sigue la tendencia, ¿no? Que a mayor energía reticular, mayor estabilidad y mayores puntos de fusión. ¿Sí? Espérense, déjenme ver si tal vez les pongo un ejemplo para que vean que sí sigue la tendencia. Ya, por ejemplo, aquí encontré uno, el LICL, veamos la energía reticular que el programa sí debe darme también. Veamos, pongámosle reticular energy. Ya, mire, por ejemplo, en este caso, para el litio CL me dice que está medido a condiciones estándares y tiene una energía reticular de 800, bueno, menos 828 kilojoule por mol.
y me dice que para el litio flúor, que está también medido a condición estándar, dice que tiene una energía reticular de 1017. Entonces, miren ustedes, bueno, de menos 1017. Entonces, esto era lo que les quería mostrar, que si se sigue la tendencia, estos dos, por ejemplo, están medidos justamente a temperatura estándar. Sí, están medidos a temperatura estándar de 25 grados centígrados y miren, si sigue la tendencia. Mayor energía reticular, mayores puntos de fusión y ebullición. Entonces sí se cumple, ¿no? Eso era lo que les quería mostrar, chicos, nada más para que vean que sí se sigue la tendencia en cuanto a las energías reticulares. Y ojo, ¿qué era una energía reticular? La energía reticular es la energía liberada cuando nosotros disolvemos un compuesto iónico. Es decir, cuando se hace el catión, se hace el anión en estado gaseoso. Eso quiere decir que es la energía reticular. Entonces sí, miren, efectivamente, medido a las mismas condiciones, entonces sí se cumple lo que les había dicho de la energía reticular. Y no se les vaya a olvidar, siempre en valores absolutos, no le hagan caso al signo. ¿Qué significa el signo? El signo lo único que significa al ser negativo es que hay una liberación de energía. Por lo tanto, eso es un proceso exotérmico, que hay un proceso de liberación de energía. Eso es todo lo que me dice el signo. Punto. Entonces solamente quería mostrarles eso, de que sí se sigue justamente esa tendencia en los puntos de fusión y ebullición en cuanto a las energías reticulares. ¿Alguna duda, alguna pregunta del literal número 5, de la pregunta 5, chicos? Listo, chicos, vamos entonces al literal número 6. Me dice, considerando las sustancias CaO, H2SE, yodo 2 y NaCl, llenar los espacios vacíos para que las siguientes proposiciones sean verdaderas. Considerando las siguientes sustancias. Listo, entonces tenemos calcio O. ¿Qué sería eso? Un compuesto de tipo... ¿Qué compuesto es? ¿Qué compuesto sería? Un compuesto de tipo... La cal viva, ¿qué es? ¿Qué es? Metal más no metal. ¿Qué tengo? Un compuesto de tipo iónico. H2SE es un ácido conformado por hidrógeno, que es un no metal, el selenio un no metal, por lo tanto esto es covalente. Yodo 2, I2, no metal más otro no metal, covalente. NaCl, que es metal más un no metal, ¿qué compuesto es? Iónico. Listo, eso es lo primerito que vamos llenando. Luego dice llenar los espacios vacíos para que las siguientes proposiciones sean verdaderas y justifique su respuesta. Las moléculas tal y tal son solubles en solventes no polares. Entonces, ¿qué debemos acordarnos? Las propiedades de los compuestos iónicos y covalentes. Los compuestos iónicos, ¿qué les había dicho? Que son solubles en solventes polares. Entonces quiere decir que las únicas dos opciones me queda que son los covalentes. Y si se cumple, que H2SE y yodo 2 son no polares. Ya veremos más adelante que sí se puede definir la polaridad de H2SE. Nada más por dato, por propiedades del ejercicio. Yo sé que esta a la final va a ser un compuesto de tipo no polar. Ya vamos a ver más adelante que por qué es no polar. Ya vamos a ver. Pero por descarte, yo sé que H2SE y O2 son no polares. Las dos sustancias son sólidas a temperaturas ordinarias. Cuando también les digan temperaturas ordinarias, les hace referencia a temperatura ambiente. Entonces, las dos sustancias sólidas a temperaturas ordinarias son, y miren, justamente lo que yo les dije. ¿Qué pasaba justamente con el I2?
¿Qué era el I2? ¿Cómo se encuentra a temperatura ambiente? Este se encuentra en estado sólido. Por lo tanto, a temperatura ambiente, ¿quiénes siempre se encuentran en estado sólido? Eran los compuestos iónicos. Entonces, las respuestas correctas aquí es CaO y NaCl. Dice, el compuesto tal tiene el mayor punto de fusión. Y ahí está justamente la duda. Tengo dos compuestos iónicos. ¿Cuál va a tener entonces el mayor punto de fusión y ebullición? El que sea más iónico entre los dos. El que sea el más iónico. ¿Cómo? A ver, chicos, ustedes, pónganse a pensar. ¿Cómo defino cuál de los dos es más iónico? ¿Qué me dirían? Quiero escuchar a ver qué se les ocurre para determinar cuál de los dos es más iónico. ¿Qué harían? ¿Cómo dicen cuál de los dos es más iónico? ¿Qué harían, chicos? ¿Qué se les ocurre? Usar la tablita. Haz de cuenta que no tienes la tabla de las electronegatividades. No tienes. Pero vas por ahí, vas por ahí. ¿Qué harías? Haz de cuenta que no tienes la tabla, pero vas por ahí. Vas por ahí. ¿Qué harías? Ubicando los elementos por familia y por periodo. Exacto, muy bien. ¿Y luego qué hacemos? Falta algo. ¿Cosa? Ahí sí podríamos utilizar la tabla. Exacto, van por ahí, chicos, pero hagan de cuenta que no tienen los valores. ¿Qué harían ustedes? Van por ahí los dos. Está muy bien. ¿Qué harían ustedes? Van por ahí, van por ahí. Pero les falta una cosita. Hagan de cuenta que no tienen los valores. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? Entonces van por ahí, van por ahí. Lo último que podrían hacer es asumir valores. ¿Cómo asumo los valores? Porque aquí no es que les dice tengan los valores. Ustedes, ni jote ya cuáles serán los valores. Ustedes asumen los valores. ¿Cómo asumo los valores? Con criterio. ¿Cuál es el criterio que deben aplicar? Electronegatividad. Entonces vamos a dibujar justamente eso. ¿Qué pasa con la electronegatividad? Decía que disminuía de arriba hacia abajo y aumentaba de izquierda a derecha. Esto en cuanto a la electronegatividad, donde el flúor es el más electronegativo de todos. Es el más electronegativo. Entonces ubiquemos. Calcio. ¿Dónde se encuentra el calcio? Familia 2A. Entonces berilio, magnesio, calcio. Es decir, se encuentra en la familia, perdón, en el periodo 3, familia 2A. Entonces aquí se encuentra calcio. ¿Cuál es el otro metal? Es el sodio. ¿Dónde se encuentra el sodio? Familia 1A. Hidrógeno, litio, sodio. Periodo número 2. No, periodo número... A ver, no. Estoy mal yo también. Es 4. 4 sería calcio. Que empieza desde el periodo 2. Pues. Y el otro se empieza desde el periodo 1 y estaría arriba. Sodio. Y ahora ubico los otros no metales. Flúor. Debajo del flúor se encuentra el cloro, que sería el periodo número 3. Y ubico al oxígeno que se encuentra al lado del flúor. Y doy valores aleatorios. Le doy los valores aleatorios. ¿Y qué debo acordarme? Que es el oxígeno. Ojo, porque y ahora, ¿cuál de los dos es el más electronegativo entre oxígeno y cloro? ¿Qué tenía que acordarme? Tengo que acordarme que el segundo elemento más electronegativo de la tabla periódica, ¿cuál era? Era el oxígeno. No es el cloro. Ojo, es el oxígeno. Es el segundo elemento más electronegativo de la tabla periódica. Entonces, al flúor, por ejemplo, le doy un valor base, no sé, me invento, de 7. Eso vale la electronegatividad. 7. Yo asumo el valor de 7. Pero asumo con criterio. Luego voy al oxígeno, segundo elemento más electronegativo. Le voy a poner un 6,5.
Cloro está por debajo del segundo elemento más electronegativo, le voy a poner, por ejemplo, un 6. Y le doy los valores aleatorios ahora a los otros dos. Como están ya casi lejos del más electronegativo, le doy valores chiquitos. Por ejemplo, ¿cuál es el que más se acerca al positivo? Debería ser el calcio. Entonces al calcio asumo un valor, por ejemplo, como ya está casi lejos del más electronegativo, asumo un valor, por ejemplo, me invento, 0,03. Y al sodio, es el menor de todos, le voy a dar entonces un valor de... ¿Cuánto les damos? No. Si aquí debería estar el menos menos, el que se acerca más al menos menos debería ser el calcio. Entonces le doy un valor, me invento, de 0,2. Y el sodio, al estar más lejos del menos, le doy un valor de 0,3. Listo. ¿Qué hago a continuación? Saco un delta de electronegatividad. Miren, y no estoy cogiendo los valores legales que en teoría deberían tener, pero asumo los valores con criterio. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, con criterio. Entonces sacamos el delta de electronegatividad del primer compuesto. ¿Cuál es? Calcio O. Entonces quiere decir que sería 6,5 menos 0,2. ¿Cuánto nos da? 6,3 para el primero. Y un valor de delta de electronegatividad para el segundo. Este es para CaO. Y el delta de electronegatividad para sodio cloro, ¿cuál debería ser? 6 menos 0,3. ¿Cuánto nos da? 5,8. No, 5,7, perdón. Para NaCl. Por lo tanto, ¿cuál es el más iónico entre los dos? Debería ser este. Y ya está la respuesta correcta. El compuesto que tiene mayor punto de fusión, ¿cuál ha sido? El CaO. ¿Por qué? Porque es el más iónico entre los dos que tengo aquí. Y luego me dice, el cristal con menor energía reticular, ¿cuál es? Es el que tiene menor punto de fusión. Entre los dos, ¿cuál va a tener el menor punto de fusión? NaCl. Entonces, el valor con menor energía reticular, ¿cuál ha sido? NaCl. Ojo, la energía reticular solo es para los compuestos iónicos. Solo para el iónico, no se les vaya a olvidar eso. Finalmente dice, las moléculas tal y tal son insolubles, es decir, en solventes polares. Que ya está, es igual que literal A, solo que en otras palabras. ¿Sí ven? Es igualito el literal A, literal E, pero en otras palabras. ¿Con qué? Con la finalidad de hacerles caer. Y listo, chicos, si ven, asumí los valores. Asumí los valores. Entonces así es como defino cuál compuesto es más iónico frente a cuál. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Quedó claro, chicos, quedó entendido. Comprobemos entonces si estamos bien o estamos mal. Para que vean que tiene sentido, veamos si están medidas a las mismas. Esta está a temperatura estándar. Cojamos este. Veamos el otro. Ya, el otro también está estándar. Y comprobemos si es cierto lo que nos salió. Entonces, este es para CaO y este para NaCl. Entonces, miren chicos, comprueben ustedes mismos, miren. Los puntos de fusión. ¿Tiene sentido con lo que sacamos aquí? Sí. CaO es mucho más iónico que NaCl. Por lo tanto, al ser más iónico debe tener mayor punto de fusión. ¿Nos salió eso? Sí, miren ustedes, sí nos salió.
Eso, chicos. ¿Dudas, preguntas de este ejercicio? Finalmente, resolvamos los últimos dos ejercicios del deber que dicen así. Dice, si consideramos el elemento A, es un elemento cuyo radio atómico es mayor que el del elemento Z de 19 y su energía de ionización es mayor que el elemento Z de 55. Se conoce que B tiene un estado de oxidación -1 y se ubica en el periodo del argón. Entonces, el compuesto AB, ¿qué será? Listo, ¿qué tenemos que hacer entonces? Todo lo que ustedes aprendieron lo aplican aquí. Entonces dice, consideramos el elemento A cuyo radio atómico es mayor que el elemento Z de 19. Entonces tengo que saber quién también será Z de 19. ¿Qué tengo que hacer? Sacar entonces la configuración electrónica. Entonces en este caso, ¿qué me sirve? Debería ser argón 18, 4s1, ¿no? Y ya están los 19 electrones. Luego me dice, y su energía de ionización es mayor que la del elemento Z de 55. ¿Quién es Z de 55? Entonces saco la configuración electrónica. En este caso debería ser Krypton 36 y 5s1, ¿no? No, Xenón 54 debería ser. Xenón 54, 6s1. Listo, entonces ya podemos saber quién es A. ¿Cómo saco A? Ubico los dos elementos que me están dando de incógnitas. Entonces hago mi tabla, hago el bosquejo de mi tabla y ubico. Entonces, el primero que me dice Z de 19 me dice que se encuentra periodo 4, familia 1A. Entonces, en este caso se encuentra, el que le voy a poner 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que aquí está el elemento Z, voy a poner Z sub 1, y vamos a ubicar el otro elemento de Z de 55, que se encuentra en la misma familia. Listo. Entonces me dice, si consideramos que A es un elemento cuyo radio atómico es mayor que la del elemento Z, ¿cómo era la periodicidad del radio atómico? ¿Cómo seguía la tendencia del radio atómico? A ver, radio atómico, no. Radio atómico debería ser más hacia acá y menos hacia acá. ¿Quiénes seguían esta tendencia? Era radio atómico, afinidad electrónica, el Z también. No, el Z es más, perdón. Son los que siguen entonces esta tendencia. Entonces, esta sería radio atómico. Y finalmente me dice para la energía de ionización, que me hablaba acá. Entonces, para la energía de ionización, ¿qué debería saber? Que disminuye hacia acá y aumenta hacia acá. Por lo tanto, dice, A es un elemento cuyo radio atómico es mayor que el elemento Z de 19. Quiere decir que se encuentra por debajo de este valor, de Z1. Y me dice que su energía de ionización es mayor que la del elemento Z. Quiere decir que se encuentra por arriba. Por lo tanto, ¿quién ha sido A? Ya ubiqué quién es A. Aquí está, entre los dos. Por lo tanto, yo ya sé quién puede ser A. ¿Qué elemento se encuentra en la familia 1A, periodo número 5? Entonces, misma historia. Familia 1A. ¿Quiénes son? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Desde qué periodo empieza? Periodo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué me interesa encontrar? 5. Entonces, ya sé quién ha sido A. A se trata de rubidio.
Listo. Y luego dice, se conoce que B tiene un estado de oxidación de -1. Listo, ya me dijo que se está en la familia 7A. Y se ubica en el periodo del argón. ¿En qué periodo se ubica argón? Argón se ubica en el tercer periodo. Por lo tanto, familia 7A. ¿Quiénes conforman la familia 7A? Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. ¿Desde qué periodo empiezan? Desde el 2. 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, me dice con el tercer periodo, ¿quién ha sido? Cloro. Por lo tanto, ya sé quién es B. B se trata de cloro. Entonces me dice el compuesto AB, es decir, me dice el compuesto RbCl. ¿Qué es? Entonces, miren, lo difícil era eso, saber quién eran los elementos. Como yo tengo un metal más un no metal, iónico. ¿Se acabó? ¿Qué tengo que saber? Las propiedades de los iónicos. ¿Tiene enlace covalente? Falso. Disuelto fundido no conduce la corriente eléctrica. Falso, sí conduce la corriente eléctrica. Es un sólido a temperatura ambiente. Verdadero. Todo compuesto iónico es sólido a temperatura ambiente. Punto. ¿Se acabó? ¿Dudas? ¿Preguntas de ese ejercicio, chicos? Finalmente, vamos con el ejercicio número 8. Dice los elementos A, B y C del tercer periodo tiene 2, 5 y 7 electrones de valencia respectivamente. Ya por el simple hecho de haberme dicho electrones de valencia, ya sé las familias. ¿Por qué? Porque los electrones de valencia coinciden con las familias. Y eso ya lo vimos. Entonces quiere decir que A se encuentra en la familia 2A, B se encuentra en la familia 5A y C se encuentra en la familia 7A. Todos se encuentran en el tercer periodo. ¿Qué tengo que hacer? Familia 2A. ¿Quiénes conforman familia 2A? Entonces, voy berilio, magnesio, calcio, el estroncio, el bario y el radio. Luego, familia 5A. ¿Quiénes conforman la familia 5A? Nitrogenoides. Entonces va nitrógeno, fósforo, arsénico, el antimonio, el bismuto. Familia 7A. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. ¿Desde qué periodo empiezan? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Como todos están en el tercer periodo, ya ubiqué los elementos. Magnesio, fósforo y cloro. Y ya sé cuál es cada uno. Entonces, A se trata del magnesio, B se trata del fósforo y C se trata del cloro. El compuesto AC2, entonces nos está diciendo magnesio cloro 2. Magnesio cloro 2 es soluble en agua. Entonces, ¿qué es magnesio cloro 2? Esto es un compuesto de tipo iónico. ¿Cuál era una de las propiedades de los compuestos iónicos? Que sí son solubles en solventes polares. Literal A, correcto. B2 tiene un enlace iónico. Veamos, ¿qué es B2? Fósforo 2. ¿Qué es el fósforo? Un no metal. Por lo tanto, fósforo 2 tiene enlace iónico falso. ¿Tiene qué? Un compuesto de tipo covalente. El compuesto BC3, entonces nos está diciendo fósforo, cloro 3. ¿Es iónico? No metal, perdón, aquí es fósforo. No metal más otro no metal. ¿Qué es esto? Covalente. Por lo tanto, ¿es iónico? Falso. A es un anfígeno. ¿Qué es A? Es magnesio. ¿Qué es la familia del magnesio? La familia 2A es la familia de los alcalinos térreos. Los anfígenos son de la familia 6A, por lo tanto, incorrecto. La única respuesta correcta ha sido el literal A. ¿Dudas, preguntas, chicos, de esto? Y listo, chicos. Eso sería todo lo relacionado a compuestos covalentes y a compuestos iónicos. ¿Dudas, preguntas, chicos?
Eso, chicos. Entonces, por el día de hoy, damos por concluido entonces este tema de los tipos de enlaces y compuestos. El día de mañana terminaríamos estructuras de Lewis y haríamos el repaso para su prueba. Eso, chicos. Entonces, les agradezco mucho la atención prestada y nos vemos el día de mañana. Eso, chicos. Hasta luego. Que tengan un excelente sábado.